Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver división de polinomios. Habrán observado que en videos anteriores hemos realizado y mostrado cómo se efectúan las divisiones en expresiones algebraicas. Ahora vamos a ver qué sucede para la división de polinomios. Debemos tener en cuenta que un polinomio es una expresión algebraica del tipo entera. Eso lo diferencia de las expresiones algebraicas irracionales, por ejemplo. Y a su vez, las expresiones algebraicas enteras pertenecen al grupo de expresiones algebraicas racionales, que a su vez esta se divide en expresiones algebraicas fraccionarias y en expresiones algebraicas enteras. Y los polinomios pertenecen al grupo de expresiones algebraicas del tipo entera. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener la siguiente expresión para dividir polinomios. Acá lo que estoy mostrando, la forma genérica que tiene de expresarse un polinomio. ¿Sí? En general, un polinomio se expresa de la siguiente forma. Es decir, que un polinomio puede ser, por ejemplo, el siguiente. Este es un polinomio que se clasifica como trinomio, ya que tiene 3 términos. Bueno, ahora, dado que ya vemos cuál es la forma, la estructura que tiene que tener un polinomio, vamos a ver la división de polinomios. Pero antes de empezar, tenemos que hacer una revisión acerca de los tipos de divisiones de polinomios que vamos a encontrar. Tenemos, por un lado, la división clásica de polinomios, y por el otro tenemos la división mediante regla de Ruffini. Nosotros vamos a ver en el video de hoy la primera, y la segunda la trabajaremos en videos posteriores. Antes de continuar con esto de división de polinomios, debemos recordar lo siguiente. Las partes que componen una división son las siguientes: dividendo, divisor, cociente y resto. Dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Sí? Una cosa que quiero aclarar: esta es la expresión general que tiene un polinomio en sí. Yo eso lo acabo de decir, donde los a sub n que van a ver, ¿sí?, corresponden y son coeficientes. Para aquellos que tienen que revisar la teoría, repasemos que coeficiente se le llama al valor que multiplica a la parte literal. En este último término tenemos que la parte literal es x a la 0. ¿Se observa? Pero ¿qué pasa? X a la 0 es 1. Es decir, que el último término va a ser a sub 0.
¿sí? Y eso se llama, dentro de las partes de un, o dentro de los elementos de un polinomio, se llama término independiente. Para eso les hago recordar, ¿sí?, que deben revisar y rever toda la parte de polinomios, sus elementos, su clasificación, la forma de ordenarlo, ¿sí? Hay forma de ordenar de orden creciente y la otra de orden decreciente. También cómo se completa un polinomio y demás cuestiones. Bueno, continuamos. Entonces teníamos que las partes que tiene una división son dividendo, divisor, resto y cociente. Y que siempre la división es posible cuando el dividendo es mayor que el divisor. Si el dividendo es mayor que el divisor, yo puedo realizar este algoritmo, ¿sí? Puedo realizar esa operación. Y otra cosa es que cuando el resto es menor al divisor, la operación llega a su fin, ¿sí? Es decir, finaliza. Por ejemplo, si yo quiero hacer 24 vamos a poner, dividido 5, yo busco un número que se aproxima a 24 en la tabla del 5, ese es 4, 4 por 5 es 20, menos, realizo esa operación, me queda 4 como resto. Fíjense en que el resto es 4, por lo tanto es menor al valor del divisor, que es 5, y ahí la operación finaliza, termina. Uno podría ir agregando ceros, ¿sí?, de modo que acá quedarían números decimales, pero no es la cuestión. Acá estamos hablando de un cociente entero, ¿sí?, que yo quiero que quede un resto de forma entero. Bueno, otra cuestión que quiero que tengamos en cuenta, ¿sí?, es la siguiente. Si yo tengo, por definición, yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Si el resto es igual a 0, a esa división la llamamos cociente exacto. Ahora, si el resto es distinto a 0 y mayor que 0, entonces lo llamamos cociente entero. ¿Sí? Estas son cuestiones que necesito aclarar previo a efectuar la división de polinomios de forma clásica. Entonces, en este caso, el resto es igual a 0. Y en este caso, el resto es distinto de 0 y el resto es mayor que 0. En forma matemática, precisa. Por otro lado, si yo quiero expresar esta operación, ¿sí?, si yo divido miembro a miembro, es decir, divido miembro a miembro por el divisor, o sea, por d chiquita, yo voy a tener lo siguiente. El dividendo sobre el divisor es igual al divisor por el cociente más el resto sobre el divisor sobre todo lo que divide el divisor, ¿sí? Bien, si yo aplico común denominador, como vimos en el video anterior de expresiones algebraicas, divisiones de expresiones algebraicas, voy a obtener lo siguiente. Dividendo sobre divisor
divisor por el cociente sobre divisor más resto sobre divisor. Cancelo los términos iguales y me queda la siguiente expresión: cociente más resto sobre divisor. Y a esto lo voy a poner en un recuadro porque yo quiero que así se exprese la solución de la división de polinomios. Bueno, hecho este repaso, ¿sí? Acerca de, hicimos un repaso de cómo es la expresión general de un polinomio, ¿sí? A esto vamos a ponerle definición general de un polinomio, ¿sí? Donde a sub n, los distintos a sub n, a sub n, a sub n menos 2, a sub n menos 2, menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0, se llaman coeficientes, es decir, que pertenecen a los números reales, ¿sí? Hay que hacer el repaso. Como dije, los coeficientes son aquellos que multiplican a la parte literal. A sub 0 es el término independiente. A sub n es el coeficiente principal. Di un ejemplo de polinomio, de una expresión polinómica, ¿sí? Que cumple de acuerdo a estos requisitos. Después hablé acerca de los tipos de división que vamos a tener en polinomios. Tenemos división clásica, división por Ruffini. Los elementos que componen una división. Siempre para poder dividir, el dividendo tiene que ser mayor al divisor. El resto debe ser menor que el divisor. Ahí finaliza la operación. Un ejemplo acerca de una división común. Y después hablamos acerca de cociente exacto, cociente entero. Y de acuerdo a esta definición, lo que hice fue demostrar por qué esto va a representar la forma de visualizar la división de polinomios de forma clásica. Esto fue todo por hoy. En el video que viene empezamos a dividir con polinomios. Nos vemos.